Pues la reconciliación precisamente es algo que nosotros debemos tener muy cerca a nuestro corazón, porque sin reconciliación no hay camino a Dios. No hay forma de nosotros alcanzar la salvación si nosotros no buscamos el perdón, si nosotros no perdonamos, si nosotros no tenemos la reconciliación clara en nuestra vida. Porque sin reconciliación no hay redención. Precisamente Jesús quiere decir redención, y redención es la reconciliación con Dios. Esto es lo que es redención. Él vino a redimirnos ¿de qué? De nuestro pecado. Y nuestro pecado es la ausencia de la amistad con Dios. Y por eso debemos entender cómo es que nosotros entramos en esta verdadera reconciliación. Hay un caminar cristiano que es el caminar del soldado que está en batalla contra el mal y que a veces pierde batallas y cae, y por eso nos reconciliamos en la confesión. Pero una cosa es caer en batalla contra la tentación y otra es entregarnos voluntariamente al pecado. Son dos cosas diferentes. Por eso se dice que Dios detesta al tibio, porque el tibio se entrega voluntariamente al mal. En cambio, el que lucha por vivir una vida que agrada a Dios no está libre de caer, pero cuando cae, cae en medio de una batalla contra las tentaciones, contra sus debilidades. Y ese es un soldado caído, que al levantarse se reconcilia, pero es una persona que está caminando con Dios. Y precisamente como Jesús conoce nuestra naturaleza, de las primeras cosas que Él hizo al resucitar fue instituir este sacramento, la reconciliación, porque Él sabía que esa iba a ser nuestra muleta para nosotros mantener la amistad con Dios. De otra forma, no podríamos. Pero precisamente el Espíritu Santo en la iglesia son todos esos tesoros de los que hablábamos en la reflexión pasada. Los sacramentos, cada uno de ellos es un tesoro inmenso, dado por Dios a la iglesia peregrina, militante del destierro. Y nosotros estamos en batalla espiritual desde el vientre de nuestra madre hasta el momento de la muerte. Y eso, cuando está claro, entonces se va poniendo más claro todavía la vigilancia que debemos tener para asegurarnos que no seamos tibios, que no tengamos ningún afecto por el pecado y que la lucha nuestra es contra las tentaciones, contra nuestras debilidades que existen y existirán mientras estemos en esto que San Pablo llama vasija de barro o San Pedro la carpa. Pero con la conciencia clara de la batalla a la que pertenecemos, debemos entender que no podemos dejar pasar mucho tiempo cuando caemos, porque el diablo es pronto, la carne es débil y podemos de esa caída quedarnos en un estado de pecado peligroso que nos puede hacer mucho daño. Y nuestro trabajo es asegurarnos de pararnos en la caída lo más pronto que podamos. Y para eso tenemos que tener los ojos puestos en Jesús. Como decía el Padre, oraba el Padre en las oraciones de sanación que tuvimos ahorita y cantaba sobre ese Jesús que sana, ese Jesús que miramos y nos sana. La imagen que tenemos del Antiguo Testamento en el Éxodo es preciosa cuando aparece la serpiente enroscada en ese palo,
para aquellos que estaban muriendo las picaduras de serpiente, pero era una imagen de Jesús, era ya un anuncio, porque todo eso que sucede en el Éxodo, en el desierto con los hebreos, como dice San Pablo, es un anuncio de lo que venía, y para nosotros es una advertencia de lo que Dios nos ha enseñado a través de los hebreos en el desierto. Cómo es su disciplina, qué es lo que Él quiere, cuál es su ley y cómo es que actúa Dios sobre todo eso en su justicia. Pero al mismo tiempo tenemos conciencia. Hoy en la misa rezamos el credo, que siempre rezamos el domingo. Y en el credo nosotros estamos profesando esa fe que nosotros vivimos y que no solamente vivimos, sino que existimos en ella. Pero la responsabilidad que tenemos es que cada palabra de ese credo tiene que estar no tatuada en nosotros, sino que tiene que fluir con nuestra sangre y ser parte del calcio de nuestros huesos y ser parte de las células de nuestro cerebro y ser parte del humo de nuestros pensamientos. Tiene que estar impregnado en todo ese credo, porque es nuestra fe. Y cuando nosotros testificamos todas esas cosas que decimos, porque si usted quisiera tener, yo a veces en retiros de Cuaresma le digo a la gente, mire, yo recomiendo dos cosas que hacer. Una, tener el catecismo en su mesa de noche y leerse, aunque sea una página del catecismo, no solamente en la Cuaresma, sino todo el año. Y lo otro es ocuparse de leer el primer mandamiento y leerlo con harto cuidado. Y ocuparse de leer el credo, para que en cada frase del credo usted se compenetre en lo que usted es, en lo que es Cristo en usted, en su vida. Y esto nos da a nosotros la capacidad, la unción de tener un verdadero sentido de reconciliación. Porque si yo entiendo mi iglesia, entiendo la fe que yo profeso, entonces yo sé cómo estoy caminando. Y cuando no estoy caminando recto, me duelen los pies. Me duelen. Porque precisamente lo que pasa con el tibio es que no le duele nada. Y ahí es donde viene la muerte. Porque cuando a uno no le duele nada, pues eso quiere decir que no está vivo. Es tan sencillo como eso. Porque cuando uno está vivo, le duele todo. Todo le duele. El que está muerto está como congelado, no le duele nada. Y precisamente ustedes se dan cuenta que un sicario va y asesina a una persona allá en ese parque y luego se va a comer y se acuesta y no siente nada. Y es más, al día siguiente puede que hasta se olvide a quién mató, porque no siente nada, porque está muerto, no tiene vida. Un corazón de piedra totalmente acabado. Y precisamente nuestra fe, cuando nosotros la entendemos, porque es que la meditamos, la leemos y penetramos en ella, entonces eso nos ablanda el corazón, eso nos mantiene vivos en Jesús. Y nos damos cuenta que ese espíritu, que es vida, que es verdad. Ustedes, yo siempre traigo a la luz algo importante de un pasaje del Evangelio cuando Jesús está en un diálogo con la samaritana en el pozo de Jacob. Y la samaritana se le queja a Jesús de que los judíos decían que solo en el templo de Jerusalén se podía adorar a Dios. Y Jesús le dice, llegará el día, y ya está entre nosotros, que ni en el templo de Jerusalén, ni en estas colinas, en este pozo, adorarán a Dios, porque lo adorarán en espíritu y verdad.
Eso es el cambio que trae la nueva creación en Jesucristo, que es la circuncisión del corazón, que quiere decir espíritu, más allá de las piedras del templo, más allá de la ley y las tradiciones religiosas, las prácticas religiosas. Es espíritu y verdad, que quiere decir, yo me compenetro en el Espíritu de Dios para sentir mi vida, para sentirme vivo en Él. Y yo vivo la verdad de Jesucristo del Evangelio, la vivo. Pero no como el Evangelio ese tibio de hoy de la falsa misericordia, que todos estamos bien. Ay, no nos juzguemos, no nos juzguemos. Y claro, nosotros no nos podemos juzgar, pero hay algo que sí tenemos que hacer. Como dice San Pablo, tenemos que exhortarnos los unos a los otros. Eso sí, a que seamos buenos, fieles, obedientes a la ley de Dios, a la palabra de Dios, sin negociarla. Sin negociarla. Es como yo le digo a la gente, mire, usted encuentra un herido en la calle y si usted tiene un buen corazón, un buen samaritano que sea, lo primero que hace es llevárselo a un hospital, a urgencias. Y en urgencias salen los enfermeros, los médicos, ¿y qué van a hacer con ese herido? Van a tratar de sanarlo para que se salve. Y una vez que está sano, lo dejan ir. Bueno, la iglesia es un hospital de almas. Cuando usted encuentra una persona perdida en pecado mortal en el mundo y usted tiene la oportunidad de tener acceso a esa persona, pues usted la trae al hospital de almas, a la iglesia, pero no para que se quede herida sangrando en la iglesia y se pueda morir ahí, condenar, sino para que se sane. Pero hay mucha gente en la iglesia que está en pecado mortal, en la iglesia sangrando de muerte, en pecado mortal, y creen que porque están en la iglesia se van a salvar. Y nadie les dice nada. Ay, pobrecito, ahí está. No, es que vive en pecado mortal, pero ahí está, ¿no? Pues por lo menos viene a la iglesia, ¿no? Es el tipo de mediocridad que vivimos hoy. Eso no es verdad. La verdad es que esa persona está herida de muerte. Muchas veces me vienen a decir a mí aquí después de las charlas, Señor, ¿qué hago? Yo tengo esto, yo vivo con este hombre a no sé cuánto tiempo. Yo le digo, pues yo no la puedo juzgar, pero si usted se muere hoy, ¿qué le va a decir al Señor? ¿Que lo cambió a él por ese hombre? O sea, ¿usted qué le va a responder al Señor? Tiene que entender lo que Jesús dijo. Él explicó muy claro lo que teníamos que hacer con nuestras relaciones humanas. ¿En qué forma manejamos la vida de nuestra sexualidad? ¿Y a qué le pertenece nuestra sexualidad? Y estas cosas son blanca y negra, no son tibias ni de la mitad, ni grises, son o no son. Y uno no puede negociar eso, no puede. Por eso es que quiere reconciliarse con Dios. Si usted viene a la iglesia y está en pecado mortal, no se olvide, Jesús a todo el que encontró en el camino lo dejó así, lo sanó. Pero ¿qué le dijo a la mayoría? Tus pecados han sido perdonados, vete y no peques más o cosas peores te pasarán. Eso es importante de acordarse. El Señor quiere que nos sanemos, pero Él no quiere que sigamos en la iglesia y en pecado mortal. O sea, si usted cree que la vida que usted lleva de pecado es más importante que su relación con Dios, ¿qué fue lo que hizo? Cambió a Dios por una criatura humana. Cambió a Dios por su conveniencia, por su comodidad. ¿Ustedes creen que eso está bien? Pues eso está mal. Además que eso lo pueden matar a usted. Por eso la palabra dice, no teman al que pueda matarles el cuerpo. Teman al que puede llevársele su alma, matar su alma. Y eso tiene que estar claro. No podemos, vivimos en un mundo mediocre y la iglesia está mundanizada.
Da dolor ver lo mundanizada que está la iglesia. El discurso de respeto humano, buscando apoyo de la gente y popularidad, y aceptando a la gente ahí como anda. Eso no es verdad. Es como los padres. Conozco muchos padres de familia que, por no perder la amistad con los hijos, no los exhortan, y los hijos están viviendo terrible pecado y no les dicen nada porque no quieren perder su amistad. Y esto es precisamente lo que cae sobre nosotros el día del Señor, porque cuando yo encuentro a mi hermano en pecado mortal y no lo exhorto, esos pecados de mi hermano quedan sobre mí. Además es palabra de Dios, eso está escrito, así es. Pero yo tengo que exhortar a mi hermano con caridad, con amor, para no ser un juez, sino para ser un apóstol de la verdad, que nos corresponde a todos nosotros. Por eso Dios coloca en nuestro camino almas, porque somos pescadores de almas. ¿Y ustedes creen que Dios nos llama pescadores de almas porque vamos a decirle a la gente, ay, estás así de mal y todo? No te preocupes, así te ama Dios. Ahí te quiere, no te preocupes. Eso no es un pescador. Ese lo que es una alcahueta, ¿no? Y ese están graves problemas con Dios. Ese se va a quemar. Porque precisamente lo que tiene que fluir de nuestros labios es la verdad. Miren, hay enfermeras que son terribles. Llegan con la jeringa así y se van, y ya el enfermo está gritando, no, no, porque viene como el diablo con la jeringa. Pero hay enfermeras que entran con la jeringa escondida y cantando. Y cuando menos piensa, tome. Y ya, y le entra el remedio, pero le entró con una canción de la buena enfermera. Esa es la enfermera buena. Esa es la enfermera que trae el remedio, y el remedio funciona con dolor, pero sin ningún trauma. Y des en cuenta que es el Evangelio. Nosotros no traemos el Evangelio con terror, ni juzgando a nadie, ni poniéndole el martillo de la ley en la cabeza a la gente. No, con amor, porque es que le enseñamos al pecador a que se enamore de Jesús, para que cambie, pero que cambie por amor. Si usted encuentra una persona en iglesia viviendo en pecado mortal, porque es ladrón, de pronto vive la corrupción. Es muy común hoy que hay gente que vive la corrupción y dice, pues como todos son ladrones, a mí me tocó también. Ahí robamos todos. Y si yo no robo, nos morimos de hambre. Entonces, todo está justificado, ¿no? Y otro que vive por ahí amancebado y tiene todo justificado. Y uno dice, mire, yo sé que el único juez es Jesucristo, pero yo solamente le digo, si usted vive en pecado, pues está en peligro, porque si se muere así, ¿usted cree que se puede salvar tan fácil? Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros, y cada caso es único. Y una persona que está viviendo por ahí en esas circunstancias, de pronto el Señor entiende más que cualquiera y de repente se salva. Pero el caso es que uno no puede jugar con fuego. Si uno lee con cuidado la doctrina nuestra, va a leer pecado mortal. ¿Cuántas personas entienden lo que eso quiere decir? Miren que yo viví en pecado mortal 33 años. Y en un lago vi los demonios de mis pecados mortales de 33 años, legiones, eran como gérmenes, como racimos, y mi alma los conocía a todos. Desde entonces, y que al lado izquierdo de ese lago veía el abismo a donde descendían todos los demonios, desde entonces yo soy absolutamente claro con lo que significa el pecado mortal. El pecado mortal nos puede llevar al infierno. Y yo les digo una cosa, yo testifico con mi vida en presencia de ustedes, algo que ustedes ya saben.
y que se los han dicho desde niños. Pero yo lo repito, porque es mi responsabilidad. Y el infierno existe. Y hay millones de personas en el infierno. Porque por ahí hay algunos teólogos modernos, progresistas, que dicen, sí, el infierno puede que exista, pero ahí no hay nadie. Porque la misericordia de Dios es infinita. Pero eso es mentiras, porque yo testifico de que he visto lo que le estoy diciendo. Esto no lo leí. Es más, antes de que a mí me ocurriera eso, yo ni había pensado si el infierno existía o no, porque yo no venía como de un ateísmo y tampoco me había ido a la iglesia porque me ofendí con la iglesia. Yo me perdí en mi adolescencia porque me volví hippie, entré en las drogas y entré en las filosofías paganas de Oriente y en la magia, en astrología, y de repente nunca más fui cristiano. Entonces, cuando yo regresé a la iglesia, porque el Señor me rescató, entonces comencé a darme cuenta de lo que Él me mostró, el infierno, el demonio, los demonios. Y todo esto es una inmensa responsabilidad, porque yo no vengo a contarles historias a ustedes que leí, sino lo que me pasó y lo que yo vi. Porque por algo el Señor me mandó a hablar con ustedes, por algo estoy acá, porque es que el Señor quiere que ustedes entiendan que lo que ustedes conocen como doctrina es verdad. Por eso hablaba de que es importante leer el credo y leer todas las frases de ese credo y asimilarlas, llevarlas a la sangre y caminar con eso, porque es nuestra vida. Ahí está nuestra vida cristiana, ahí está nuestra salvación, ahí está lo que profesamos, con lo que caminamos, con lo que debemos respirar y comer y dormir y soñar y aspirar, ahí está todo, si queremos ser de Dios. Pero lo importante es darnos cuenta que esto no es un juego, esto no es un juego. Hace poco me encontré con unos jóvenes que conozco ya hace como 10 años, y que cuando los conocí eran adolescentes, ahora están más grandes y ya tienen familia y todo. Dos de ellos en particular siempre me dicen, ay, volví a caer y tal cosa y la otra. Y bueno, eso nos pasa a todos volvimos a caer. Pero es que la pregunta es esta, ¿usted está cayendo voluntariamente? Pero la tristeza con estos dos es que caen voluntariamente. No están haciendo ningún esfuerzo por cambiar, sino que caen voluntariamente. Es más, corren hacia el pecado, corren a buscarlo allá. Entonces, lo más curioso es que los dos, casi siempre pasa lo mismo. Antes de yo irme, se paran y me dicen, ¿tienen algún mensaje para nosotros? Yo los miro y les digo, los miro, les veo el cuello así delgado, que me dan ganas de agarrarlos del cuello. Les digo, ¿qué creen? A ver, ¿qué creen? ¿Tengo algún mensaje para darles? Dice, es más, las 2 horas que hablé de ustedes, ¿no? Y es que cuando andamos mal, siempre queremos que alguien nos diga que estamos bien, ¿no? Por eso alguien que vive en pecado siempre acerca y dice, mire, y le cuentan a uno la historia esperando que uno les diga, no se preocupe. Y lo peor de todo es que en la iglesia hay gente que les dice así, que no se preocupen, y por eso están así, porque no cambian, porque creen que de pronto se puede, de pronto el Señor no es tan duro como dicen, y de pronto no es tan grave. Ese es el demonio, porque el demonio nos hace pensar así. Pero miren ustedes que la palabra de Dios es una espada de doble filo, y es mejor sentirla y darse cuenta que así es. La medicina duele, pero sana, y necesitamos ese remedio de Dios
que se llama verdad en Jesucristo. Es el remedio, no hay otro remedio. El remedio es Jesús, y Jesús es la medicina. Él nos sana, pero va a arder, va a doler. Hasta el fondo del alma duele, porque es espada de doble filo que penetra, y a nuestra carne no le gusta, a nuestra naturaleza humana no le gusta la verdad, le duele, es como sal en herida, entra. Yo le digo a la gente a veces en los retiros: mire, vamos a hacer un ejercicio que les va a doler mucho al final, y es que nos vamos a arrodillar y le vamos a decir al Señor: Señor, voy a pedirte algo. Lo único que yo quiero lograr en mi vida es hacerme santo. Y yo le digo a la gente, les aseguro que la mayoría de ustedes nunca han hecho eso, que la mayoría de ustedes nunca han pedido eso. Y yo me pregunto, si ustedes nunca lo han hecho, entonces, ¿para dónde creen que van? ¿Hacia dónde creen que van? ¿Cuál es su destino? Si ustedes no están soñando con la única realidad que los lleva al cielo, no hay ninguna otra: la santidad, la santificación. Solo los santos entran al cielo. Pero miren lo curioso, la gran mayoría de católicos nunca piden eso. Y hablando con mucha gente que nunca lo ha pedido, me dicen: es que cuando yo voy a hacer eso, siento una inmensa dificultad, porque parece que fuera como a perder algo, Y yo digo, claro que va a perder algo. Esto se llama una muerte. Es la muerte a sí mismo. Una de las reglas de la perfección, que es lo más importante para nacer a la vida eterna, es morir a esta. Morir a esta. Y morir a esta es morir al pecado, lo que decía antes. Miren que un alma del purgatorio nunca quisiera que le dieran otra oportunidad de vivir acá. Es una pesadilla. Nunca, no me lleven, ¿no? Porque no quiere pecar. Entonces, eso es lo que nosotros debemos tener claro, que la vida nuestra es una escuela de almas en este mundo, y hay una sola lección que estamos aprendiendo: la lección del amor de Dios. Solo esa. Y si no la aprendemos bien en esta vida, nos toca seguir aprendiendo en la otra. Y el consejo es: trate de aprenderla en esta vida. Haga todo lo que pueda. Voy a pedirle al Señor su palabra y cerramos con esta lectura. De la carta a los Hebreos, capítulo 2, desde el versículo 7, dice: por un momento lo hiciste más bajo que los ángeles, y luego lo coronaste de gloria y honor. Todo lo pusiste bajo sus pies. Como ven, todo le ha sido sometido, y no se hace ninguna excepción. Es verdad que por el momento no se ve que todo le esté sometido, pero el texto dice: por un momento lo hiciste más bajo que los ángeles. Esto se refiere a Jesús, que como precio de su muerte dolorosa ha sido coronado de gloria y honor. Fue una gracia de Dios que experimentara la muerte por todos. Dios, del que viene todo y que actúa en todo, quería introducir en la gloria a un gran número de hijos, y le pareció bien hacer perfecto por medio del sufrimiento al que se hacía cargo de la salvación de todos. De este modo, el que comunicaba la santidad se identificaría con aquellos a los que santificaba. Por eso Él no se avergüenza de llamarnos hermanos cuando dice: Señor, yo te daré a conocer a mis hermanos. En medio de la asamblea celebraré tu nombre. Palabra de Dios. Pues yo le doy muchas gracias a Dios por todos ustedes, por esta parroquia, por el Padre,
y por la Santísima Virgen María de Guadalupe, que reina en esta parroquia y que es coronada como la patrona de esta misión, de sus familias, de todo lo que ustedes son como parroquia. Y qué bueno que ustedes crezcan mucho en esta parroquia, que se amen, que se perdonen, que se ayuden, que se apoyen, que le den buen ejemplo a los jóvenes para que haya matrimonios santos, que los matrimonios que están acá, que no se están santificando, se comienzan a santificar por medio de la verdadera reconciliación, para que estén libres, para que tengan libertad. No hay nada más lindo que levantarse uno y tener la conciencia tranquila y estar libre, porque sabe que está haciendo las cosas de Dios. Eso es lo más importante. Amén. Amén.